Bienvenidos, hoy vamos a leer la segunda parte de nuestro libro Creencia Inquebrantable, de Sandro Rodríguez. Por vuestra poca fe, porque en verdad os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada nos será imposible. Mateo capítulo 17, versículo 20. Soy el primer hijo de Francisco y Adelaida, y mi historia empezó mucho antes de nacer, cuando mi padre vino del campo donde cosechaba café y mi madre del cerrado bahiano, donde el sol agrieta la tierra. Ella ya sabía que era la sequía antes de que yo atravesara mi desierto y huyó con un grupo de emigrantes para intentar una nueva vida en Sao Paulo. Mi madre, Adelaida, tenía solo 18 años cuando le dijo a su jefe, José Paulino, donde trabajaba, que quería que le pagaran por cada prenda que producía. Una costurera de las mejores que no quería vivir de un sueldo. Tenía sueños ambiciosos que le hicieron triplicar su salario antes incluso de conocer a mi padre. Mi padre, Francisco, también quería crecer, pero la forma que eligió era diferente. Su primer trabajo como ayudante de albañil le permitió ver cómo se erguía un edificio de 4 pisos, y que para que se erguiera necesitaba cargar mucho cemento en la espalda y construirlo ladrillo a ladrillo. Después fue entregador de muebles. Mi madre, que nunca dejó que la vida le escogiera nada, dice que eligió a mi padre para ser su compañero cuando lo vio por primera vez. Determinada, le dijo que si él quería ser alguien en la vida, necesitaría tener una profesión. Solo voy a ser tu novia si me prometes que vas a tener una profesión, porque no quiero ser la novia de un entregador de muebles. Fue en ese momento que resolvió ser tornero mecánico. De la unión de una costurera y un tornero mecánico nace Sandro. Sandro soy yo, el primer hijo de una familia de 4 hermanos que vivían en los fondos de la casa de su abuela. Recuerdo a mi padre saliendo muy temprano para trabajar cuando era pequeño. Me daba un beso mientras todavía estaba durmiendo. Ni bien me levantaba, escuchaba el ruido de la máquina de coser de mi madre, que no paraba desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Cuando volvía mi padre, generalmente ya estábamos durmiendo. Al contrario de lo que parecía, esta rutina no nos alejaba. Todo el tiempo que mi padre tenía libre lo dedicaba a sus 4 hijos. Después de mí nacieron mis hermanos Alessandro, Cristiani y Leandro. Los fines de semana era una gran alegría cuando mi padre volvía de la feria que quedaba cerca de casa con los pasteles fritos que nos había comprado. Los rodeábamos ansiosos para comer todos juntos sentados en la puerta de casa. Era en ese momento que él cogía un cuenco lleno de naranjas y las pelaba para que todos comiéramos. Aquellas tardes aprendimos a saborear la felicidad y la complicidad. Yo era el hermano mayor y tenía un vínculo muy especial con mis hermanos. Era una conexión fuerte que no sabemos cómo nació, pero que se convirtió en un eslabón inquebrantable. Cuando éramos chicos nos decíamos, todo puede salir mal, pero estaremos siempre juntos. Por supuesto, ni imaginábamos que allí nacía un pacto, bautizado dentro de casa, en una calle de tierra sin abastecimiento de agua potable. Allí, después del desayuno, no había concesiones. Como hijo mayor, era yo el que siempre iba con mi madre a buscar agua a la plaza con un balde. En el camino de vuelta mi madre me decía, nacer pobre no es una lección, morir pobre lo es. Adelaida había estudiado solo hasta el 4º grado de primaria, pero la vida le enseñó todo y todos los días nos daba una lección. La vida te dará un montón de posibilidades, la gran diferencia está en qué vas a hacer con ellas. Mientras tanto, mi padre nos enseñaba a amar a la gente, con un corazón que no le cabía en el pecho y siempre entusiasmado. Decía que el gran motivo de su vida eran sus hijos. Recuerdo cuando éramos pequeños y él metía la manta debajo del colchón para que no se saliera a la noche y sintiéramos frío, porque la humedad de la noche hacía que las madrugadas fueran más frías. Por suerte, yo y Alessandro no teníamos tiempo ni espacio para pasar frío. Como solo teníamos una cama de una plaza para los dos, yo dormía hacia un lado y él hacia el otro. El calor humano nos salvaba en los días de invierno. Por estas y otras, nuestra conexión siempre fue muy fuerte. Además de la cama, compartíamos todo. No conocíamos otra vida que no fuera la de compartir, y era como si ese verbo hubiera sido hecho para nosotros. Era parte de nuestro día a día, compartir. Mi madre venía de una familia bahiana con muchos primos. Ella fue una de las primeras a venir a vivir a Sao Paulo.
Como ella era muy acogedora, cuando venía un primo de Bahía, generalmente se quedaba en el monoambiente que vivíamos. No importaba cuántos fueran, siempre los hospedábamos en casa. Fue viendo esta alma caritativa que crecimos. Veíamos el cuidado que tenía con todo el mundo. Incluso cuando parecía apenas estar concentrada en el trabajo, era en todos nosotros que ella pensaba cuando se levantaba temprano y encendía la máquina de coser. Cuando sobraba tiempo, algo raro de ver, nos cosía la ropa, que pasaba por los 4 hijos casi intacta. Por eso, además de defendernos con uñas y dientes, aprendimos a compartir todo, miedos y conquistas. Crecer en una familia numerosa posibilita que el cariño se multiplique. Este blindaje natural se transformó en nuestro núcleo y en un valor fuerte que nos acompaña desde siempre. La personalidad de cada uno se fue formando con el paso del tiempo. Al mismo tiempo, seguíamos escuchando las palabras de mi madre. Si no funcionó, es porque aún no ha llegado el momento, pero va a funcionar. Para mí era una mujer incansable y la admiraba por eso. Cuando la veía llevar su trabajo terminado al taller de confección, estaba muy claro para mí que lo hacía por nosotros. Éramos lo más importante de su vida y lo dejaba muy claro. Lo hacía porque merecíamos lo mejor. Se le podía ver un brillo inusual y unas ganas de vencer que hasta entonces solo había visto en los cómics. Al mismo tiempo, mi padre me mostraba que el trabajo arduo, la honestidad, la dignidad, el amor y la unión en conjunto eran lo que nos hacía crecer. Papá repetía constantemente: lo que tiene valor no es fácil, lo que tiene valor no es fácil y no necesita ser fácil y no está escrito que va a ser fácil, basta que valga la pena, el resultado tiene que valer la pena. Mientras mis padres eran mis héroes en la vida real, los personajes con poderes especiales de los cómics también me inspiraban. En aquella época vivía sumergido en los cómics. Mis 6 héroes eran el Capitán América, el Hombre de Hierro, Thor, Wolverine, Hulk y el Hombre Araña. Cuando acompañaba a mi madre a entregar su trabajo al taller de costura en el barrio de Brás, en Sao Paulo, ella siempre me compraba un cómic. Empecé con Turma de Mónica, un clásico cómic brasileño, pero mi gran pasión surgió cuando empecé a leer los cómics de Marvel. Tenía colecciones, llegué a tener casi 5.000 revistas. Mi conexión con Dios empezó a través de los héroes de la Biblia. Yo leía los libros ilustrados de héroes de la Biblia y pasé a entender mejor quiénes eran los verdaderos héroes, Dios y Jesucristo. Leía la historia de David y Goliat y pensaba: David es sensacional. Estos héroes me inspiran a creer que todo es posible. Fuera de los cómics, mis padres seguían siendo mis héroes de carne y hueso. Eran ellos quienes enfrentaban las dificultades del día a día. Cuando empecé a leer sobre Jesús, pensé que era un tipo mágico e increíble, y eso me hizo conectarme a él. Era con las palabras de Jesús que entendía algunos valores y conseguía discernir muy rápido qué estaba bien y qué mal. Cuando nos tocó vivir en un lugar un poco más peligroso, vi a varios amigos decantarse por el camino de las drogas y fue la Biblia la que me ayudó a tomar el camino correcto. Así fue como aprendí que siempre hay otra opción. Aprendí que siempre en la vida hay otra opción. Esto se aplica a cualquier cosa de la vida. Siempre hay otra opción. La fe empezó a manifestarse en mi vida y pasé a entender que las cosas no son tan simples como parecen. Hoy sé que la vida no puede ser solo un hiato de 70 años u 80 años, sé que no lo es. Creo que el ser humano es mucho más especial que eso. En aquel momento yo ya lo entendí. Recuerdo que mi madre me decía siempre que estábamos juntos: la vida te va a dar tantas posibilidades, Dios en su infinita bondad te va a ofrecer muchas posibilidades, basta elegir bien, basta que elijas bien. Y esa capacidad de elegir es lo que la movía. En algunos momentos decidió invertir en su negocio e invirtió todo el dinero que tenía en máquinas de coser y en poner gente a trabajar junto con ella. Compró varios tipos de máquinas necesarias para hacer su trabajo. Había unas 5 máquinas en el fondo de casa. Se pasaba el día entero trabajando en aquel lugar. Como había aprendido el oficio a los 10 años de edad, sabía que podía criar a sus hijos cosiendo. Fiel a lo que pensaba, sabía que soñar alto era también una elección. De esa manera empezó a vender productos y me llevaba a vender con ella. Cuando llegábamos a casa, preparaba su clásico pollo con fideos. Me acuerdo cómo corríamos a la mesa para esperar la comida. Como mamá era justa, dividía la comida exactamente igual entre todos, aunque unos comieran más que otros. Cuando había albóndigas, era 1 o 2 para cada uno. Yo dejaba la mía para el final, porque sabía que era la parte más deliciosa de la comida. Alessandro, mi hermano menor, que comía muy poco, devoraba las albóndigas primero y no comía el resto del plato. Un día comió su albóndiga y metió el tenedor en la mía. Cuando se la puso en la boca sentí el gusto de la desesperación. Era justo mi parte favorita de la comida. Me eché a llorar. ¡Mamá! Me sacó la albóndiga.
Mi madre nos miró con una expresión seria. Alessandro, dijo con las venas hinchadas y mirándolo a los ojos, abre la boca. Alessandro abrió la boca y yo nunca más me olvidé de aquella escena. Le metió la mano en la boca y dijo, jamás vas a comer o tomar algo que no sea tuyo. Esto es de tu hermano. Tal vez ella no supiera exactamente qué era educación, pero esa actitud quedaría marcada para siempre en nuestra memoria. Si ninguno de nosotros ha sido capaz de tomar nada que no sea de otro, respetando que cada uno tiene lo suyo, fue porque lo aprendimos durante estos almuerzos o en otras situaciones del día a día de nuestras vidas. A pesar de ser rígida con sus hijos, con quienes tenía una preocupación excesiva de educarlos con integridad, mi madre tenía una generosidad única, jamás negaría ayuda a quien la necesitaría. En casa, aunque las albóndigas fueran contadas, siempre había comida y cama para uno más. Fue así que Anita, su hermana menor, vino a vivir a casa. Era 10 años mayor que yo y mi madre la criaba como una hija. La tía Anita tuvo un papel muy importante en nuestra historia porque ayudó mucho a criarnos. Mientras mi madre trabajaba sin descanso, ella era quien nos cuidaba. Los viernes, Anita hacía la limpieza general en la casa y nos mandaba a jugar a la calle. Muchas veces volvíamos a casa como a las 6 de la tarde y no estaba terminada la limpieza. Entonces llamábamos a Pretinjo, nuestra mascota, y nos acogíamos sobre su barriga para una siestita deliciosa hasta que abriera la puerta. Recuerdo un episodio muy curioso. Ella acababa de hacer la limpieza, me fui a bañar, agarré una latita de pintura al aceite negra y pensé, voy a pintar mi estuche de lápices. En aquella época era de madera. Me quedé allí pintando el estuche hasta que Alessandro llegó y tomó un pincel. Comenzamos a pintar el estuche juntos. En un segundo entró Leandro, que era el menor de los tres. Metió la mano en la pintura y empezó a ponérsela en el pelo. Nos pareció gracioso y empezamos a pintarlo. Pero pintamos junto con él todo el baño. Ese día, cuando Anita dejó el pastel de zanahoria descansando en el horno y fue a ver de que los niños se reían en el baño, abrió la puerta, se sentó en el suelo y se echó a llorar. Fue aquel día que mi madre, cuando llegó del trabajo, nos reprendió como nunca antes lo habías hecho. Después de esa más, nunca pintamos nada.